Hablaremos de Margot de Valois, de quien hemos hablado hace unos días, y de Bonifacio La Mole. Así que ubiquémonos en Francia, a comienzos del año 1574. Todavía era rey Carlos IX, es decir, el de la noche de San Bartolomé. Se había muerto su hermano Francisco II. Todos hijos de Enrique II y de Catalina de Medici. El primer hijo, Francisco II, se muere. Después aparece Carlos IX, que tenía varios hermanos vivos todavía, y estaban Enrique, que sería después Enrique III, Margot, que ya se había casado con Enrique de Navarra, que no era rey, y ni estaba en los planes de nadie que lo fuera, y Francisco, otro Francisco, el hermano menor, el duque de Alençon, que en realidad por ahí se llamaba Hércules, pero se hacía llamar Francisco. En general las personas que llaman Hércules, Hercule, en francés es peor todavía, Sí. Suelen hacerse llamar de otros modos. Hércules, Francisco para los amigos. Claro. Bueno, Margot, como sabemos, estaba casada con Enrique de Navarra, y Enrique conspiraba contra el trono, contra Carlos. Enrique era protestante en aquel entonces. Poco tiempo antes, como hemos adelantado, había tenido lugar la noche de San Bartolomé, en la que miles de protestantes habían sido asesinados. Casi a modo de venganza, Enrique de Navarra había montado una organización cuyo objeto era destronar al enfermizo Carlos IX y poner en el trono a Francisco, el menor de los hermanos del rey, también llamado Hércules. Ahora, este Hércules Francisco era tan ambicioso y malvado, al menos a los efectos de este programa, el duque de Alençon, que aceptó participar de la conjura que lo pondría como rey. Se rodeó de hombres capaces de matar a todos los que lo molestaran. Y así, junto a esos hombres, Francisco preparó la toma del castillo de Saint-Germain, en donde se encontraba el rey. Entre los caballeros que estaban junto a Francisco, había uno que se llamaba Bonifacio La Mole, un célebre bailarín, muy apreciado por las damas, lo que se llama un milonguero. Cuenta que La Mole era muy supersticioso. Como no se contentaba con una sola misa al día, oía 3 o 4 y a veces 5 o 6, porque creía que si un día dejaba de oír misa, iba a ir a dar redondamente al infierno. El tiempo que le sobraba entre misa y misa, naturalmente lo empleaba en el amor, convencido de que una misa oída devotamente expiaba todos los pecados y picardías que pudiese haber cometido. El rey, que odiaba a La Mole, decía que era posible llevar el registro de todas las calaveradas de La Mole contando sus misas. Dice Brantôme, en Vida de las Damas Galantes, que La Mole, cito directamente, La Mole había nacido para entenderse con la princesa Margot, la hermana del rey, ¿no? Hermana del rey y también del conjurado Francisco. Porque ella se acostaba junto a sus amantes con los cabellos todavía impregnados de incienso santo. Un día La Mole la vio a Margot y quedó maravillado ante el mejor escote de la historia francesa. Se enamoró de ella inmediatamente. Tanto se enamoró que desconfió de sí mismo. Se olvidó de que era un seductor. Esto es interesante. Cuando uno se enamora demasiado, desconfía del propio poder. Y eso opera en contra. Cuando uno desconfía de su poder de seducción, de sus virtudes como seductor, estas virtudes amenguan. Y esto suele pasar cuando uno se enamora demasiado. Se enamora uno tanto que empieza a tener, no me va a alcanzar con lo que soy para seducirla a esta. Pensando en que sedujo fácilmente a otras porque no le gustaban tanto. Eso me imagino lo que pensará esta clase de sujetos.
El caso es que la Mole creyó que únicamente una intervención del cielo podría conseguirle los favores de una dama tan hermosa. Y entonces tuvo la curiosa idea de dirigirse a la Virgen María. Durante varios días la Mole desgranó las cuentas de un rosario sin obtener más resultado que cierta dureza en la yema de los dedos. Disgustado, decidió dirigirse al demonio. Y pidió a Cosimo Ruggeri, que era el brujo de Catalina de Médicis. A decir verdad, era el perfumista. Era el tipo que, al menos ese es el cargo oficial, perfumista de la reina madre Catalina de Médicis. Claro, no iba a decir que era el brujo. Pero peor todavía que el brujo, era el envenenador oficial de Catalina. Se decía que cuando Catalina quería envenenar a alguien, recurría, qué fea palabra, ¿no?, a Cosimo Ruggeri. El caso es que Ruggeri modeló una estatuilla de cera a pedido de la Mole, con cierto parecido a la princesa Margot, le colocó una corona en la cabeza y le atravesó el corazón con una aguja, mientras recitaba una fórmula incomprensible. Era un filtro para enamorar, no para matar. Pero Ruggeri sabía lo que hacía, escúchenme. Seguro del poder de sus encantos, entonces, o mejor dicho, seguro del poder de Ruggeri, la Mole al día siguiente se presentó con aire conquistador ante Margot. En verdad ya hacía tiempo que ella se había fijado en aquel hombre, y de no ser por ese detalle, hubieran sido inútiles todos los polvos de perlimpimpín, los muñequitos. Bien, estaba solamente Margot esperando una señal de la Mole. La Mole la miró insistentemente y el efecto de aquella mirada superó las esperanzas, porque Margot corrió hacia él, lo tomó de la mano y lo arrastró a sus aposentos. Enseguida todo el mundo supo que Margot tenía un nuevo amante. Carlos IX, el hermano de Margot, se indignó. A la noche siguiente se apostó en una escalinata y esperó, espada en mano, con la intención de matar a la Mole, pero no apareció nadie. Avisado de los deseos del rey, la Mole pasó la noche entera en los aposentos de Margot y no salió. Y así salvó su vida, mira qué fácil. Poco después, durante un encuentro con su amante, la Mole le contó a Margot acerca de la conjura urdida por Enrique de Navarra y Francisco contra el rey Carlos IX. Mira, Margot, quiero decirte que, junto con tu esposo, al que estamos poniendo cuernos en este mismo acto, por otra parte, junto con tu esposo y tu hermano, queremos matar a otro hermano tuyo, a saber, el rey. También le contó que si resultaba triunfal, todos serían mucho más felices. Es decir, algo que... Pero Margot se asustó, naturalmente, ¿no? Era hija de reyes y a pesar del amor que sentía por la Mole, creyó conveniente cuidar la corona y se le fue a contar a la mamá, a Catalina de Médicis, que era la reina madre, la madre del rey. Entonces Francisco y Enrique de Navarra fueron inmediatamente detenidos y encerrados en sus aposentos. Al ver que todo estaba perdido, Francisco, el hermano menor, Hércules, fue a arrojarse a los pies de Catalina de Médicis. La mamá lloró, suplicó, acusó a la Mole de ser el cabecilla de la conspiración. Si fue la Mole, mamá. Por su parte, Enrique se fingió ofendido por las calumnias de que era objeto y se defendió con habilidad. El caso es que los dos jefes de la conjura quedaron libres y el enojo del rey se desplomó sobre la Mole, que pagó por todos los demás. Así que, en mayo de 1574 fue decapitado junto a otro, un cómplice, un tal Coconat, que también había participado del plan, ¿no? Un amigo del amor, se llamaba Coconat. Los cuerpos fueron descuartizados y colgados en las puertas de la ciudad. Al caer la noche, Margot y su amiga, la duquesa de Nevers, que casualmente andaba con Coconat, enviaron a un tipo a buscar las cabezas de los decapitados, de sus amantes, ¿no? La leyenda cuenta que Margot besó a la Mole y colocó la cabeza en un cajón. Al día siguiente la hizo embalsamar. La duquesa de Nevers hizo lo mismo con Coconat. Y luego llenaron las bocas de los finados con las joyas que ellos les habían regalado y envolvieron las cabezas con sus mejores faldas. Después cavaron unas fosas, nada menos que en Montmartre, que quedaba lejos en aquel entonces,
y allí las enterraron. Muchos años después se reformó la abadía de Montmartre y se encontraron en los cimientos las dos cabezas con joyas dentro. Las religiosas inmediatamente dieron en creer que eran las cabezas de unos mártires de la fe que el celo de unos cristianos había enterrado en aquel sitio. Tan pronto como se sacaron de allí las cabezas, se construyó la capilla de los mártires y allí fueron depositados los marotes y reverenciados. Pero luego la historia pudo construirse mejor y entonces La Mole y Coconnas perdieron su condición de mártires y volvieron a la tierra para siempre. Esta es la historia de los amores de Margot con La Mole y el destino de la cabeza de La Mole, como asimismo la cabeza de su amigote Coconnas. Es una historia triste, pero todas las historias son tristes. Cuando uno pone las vidas humanas, las dispone bajo la forma de una historia, no puede ser nunca alegre. Lo primero que nos dice una historia es el tiempo pasa. Lo segundo que nos dice es estas cosas pasaron, lo que decía el poema de Beowulf, me parece. Estas cosas pasaron, aquellas cosas pasaron, estas también pasarán. Y nosotros también seremos fantasmas tan lejanos como Margot, Francisco, Enrique. Así que no hay manera de contar una historia alegre. Yo hice este programa para contar historias alegres y así me di cuenta de que no había ninguna. Lo que podemos hacer en cambio es sentir alegrías mientras las cosas todavía no se convierten en una historia. Los griegos hacían las cosas para que pudieran ser contadas. Encontraban alegría en oírlas. Pero los griegos encontraban alegría en oír historias tristes. Por eso inventaron la tragedia. Y encontraban esa alegría, según Nietzsche, porque eran el pueblo más grande que ha existido. Así que aprendamos dos cosas, si es que hay que aprender algo. Yo no creo eso. Ni siquiera creo que haya que aprender nada. Pero por ahí podemos aprender el arte de alegrarnos con historias aparentemente tristes. O con historias tristes, sin nada aparentemente. Y la otra cosa que podemos hacer es gozar de la vida antes que nuestros goces se conviertan en melancolía o en historia. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Estas tristezas de hoy. A los protestantes víctimas de la noche de San Bartolomé. De la noche de San Bartolomé, al almirante Coligny, a todos esos tipos. Bueno, el de la discoteca rápidamente nos proporcionó el bellísimo tango que se llama Noches de Montmartre, en atención al lugar en donde fueron enterrados, al menos en parte, los amantes de Margot y de su amiga, la de Nevers. Así que escucharemos esta bella composición, que de algún modo siempre me recuerda más a una canción de cámara, por la forma en que está cantada, que a un tango. Noches de Montmartre, canta Gardel.